Nunca imaginé que aceptar un trabajo como guardia nocturno en un complejo abandonado pudiera llegar a afectarme tanto. Al principio, pensé que sería fácil. Mi única responsabilidad era asegurarme de que nadie entrara en el viejo almacén, un lugar olvidado por el tiempo, lleno de polvo y olor a humedad. Pero esa noche, todo cambió. Era mi sexta semana en el turno, y ya había memorizado cada rincón del lugar. Las mismas cajas apiladas, las mismas estanterías oxidadas, los mismos pasillos eternos iluminados solo por el débil resplandor de mi linterna. Sin embargo, esa noche algo se sentía diferente. Una sensación de opresión en el pecho me acompañó desde que crucé la puerta principal. Mi rutina empezó como siempre. Una revisión rápida de las cámaras en la sala de monitoreo, seguida de una caminata por las áreas clave. Todo parecía normal, pero mientras avanzaba por el pasillo principal, escuché un ruido metálico que me detuvo en seco. Giré la linterna hacia la fuente del sonido, pero no vi nada. «Debe ser un ratón», me dije para calmarme. Este lugar estaba lleno de ellos. Sin embargo, la sensación de que algo estaba fuera de lugar no desaparecía. Continué con mi ronda, intentando ignorar el incómodo cosquilleo en la nuca. Al llegar al almacén principal, encontré una estantería caída en el suelo. No recordaba haberla visto así en mi ronda anterior. Me incliné para examinarla y noté que las cajas que estaban sobre ella estaban desparramadas, como si alguien las hubiera empujado. Mi primer instinto fue buscar señales de intrusión, pero no había huellas, ni puertas forzadas, ni nada que indicara que alguien más estuviera allí. Cuando regresé a la sala de monitoreo para revisar las cámaras, sentí un escalofrío al ver lo que grababan. En una de las pantallas, justo al final del pasillo principal, se movía algo. Una figura borrosa, apenas visible, cruzaba lentamente de un lado a otro. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Volví a ver la grabación, asegurándome de no estar imaginando cosas, pero allí estaba. Con la linterna en mano, decidí investigar. Caminé hasta el pasillo donde la figura había aparecido, respirando con dificultad. Al llegar, no encontré nada fuera de lo común. Ni rastros, ni sombras, ni siquiera ese movimiento borroso que había visto en las cámaras. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo que algo o alguien me observaba. La idea de regresar a las cámaras para buscar otra pista me tranquilizó. Pero en el camino de vuelta, escuché algo que me hizo detenerme de golpe. Un susurro. Era suave, casi imperceptible, y parecía venir de todas partes a la vez. «Estás solo». «Swing», dijo una voz que no reconocía, pero que resonaba en mi cabeza como si la hubiera escuchado toda mi vida. Mi piel se erizó. Miré a mi alrededor, girando rápidamente la linterna en todas direcciones. Nada. Solo las paredes desconchadas del almacén y el eco de mi propia respiración. Me repetí que era el viento, que los ruidos eran normales en un lugar tan viejo, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Regresé a la sala de monitoreo, intentando convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Mientras revisaba las grabaciones nuevamente, no podía quitarme de la cabeza esa sensación de que no estaba tan solo como creía. No pasó mucho tiempo antes de que los eventos de esa noche comenzaran a intensificarse. Cada paso que daba en los pasillos del complejo parecía resonar más fuerte, como si algo o alguien estuviera caminando detrás de mí. Empecé a sentir un hormigueo constante en la nuca, la incómoda sensación de que estaba siendo observado. Trataba de ignorarlo, pero era imposible. Cada vez que me giraba rápidamente para comprobar, no había nadie, solo sombras inmóviles. Las cámaras comenzaron a volverse mis peores enemigas. Siempre he confiado en ellas para detectar cualquier intrusión, pero ahora se habían transformado en una ventana hacia algo que no entendía. Una noche, mientras revisaba las pantallas, noté que una de las cámaras del pasillo principal mostraba movimiento nuevamente. La figura estaba de vuelta. Esta vez era más clara, más definida. Su forma parecía humana, pero algo en la manera en que se desplazaba me hacía dudar. Era un movimiento lento, deliberado, como si estuviera plenamente consciente de mi presencia. Sin pensarlo, agarré la linterna y corrí hacia el lugar. Mi respiración era irregular y mi corazón parecía dispuesto a salir de mi pecho. Cuando llegué, el pasillo estaba vacío. Revisé cada rincón, cada esquina, pero no había nada. Sin embargo, algo nuevo apareció. Las luces comenzaron a parpadear, primero lentamente y luego de manera frenética.
como si el sistema eléctrico del complejo estuviera perdiendo el control. Me quedé allí, inmóvil, con la linterna temblando en mi mano. De repente, escuché pasos. Esta vez no eran los míos. Venían del final del pasillo. Me giré hacia el sonido, pero la oscuridad era casi impenetrable. ¿Hay alguien ahí? Component Placement pregunté, con la voz quebrada, sabiendo que no quería realmente una respuesta. Los pasos cesaron, pero un ruido metálico, como si algo estuviera raspando contra el suelo, tomó su lugar. La adrenalina me impulsó a retroceder lentamente, mientras intentaba no perder de vista esa oscuridad densa. Cuando finalmente regresé a la sala de monitoreo, cerré la puerta detrás de mí y traté de recuperar el aliento. Sin embargo, las cámaras no me dieron descanso. En una de las pantallas, la figura se veía más cerca. Esta vez estaba inmóvil, en el centro de uno de los pasillos que acababa de inspeccionar. Parecía estar mirándome directamente, aunque no podía distinguir su rostro. Algo en su postura me hizo estremecer. Mientras intentaba decidir qué hacer, las luces de la sala de monitoreo también comenzaron a parpadear. El monitor principal se apagó y encendió, mostrando por un breve instante lo que parecía ser una silueta justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Nada excepto el eco de mi respiración y el zumbido constante de los equipos eléctricos. Ya no podía confiar en mis sentidos. Cada ruido, cada sombra, cada parpadeo de las luces parecía un ataque directo a mi cordura. Pero lo peor era la creciente certeza de que esto no era un juego de mi mente. Algo estaba aquí conmigo, algo que no entendía y que parecía disfrutar con mi terror. No sé cuánto tiempo pasé encerrado en la sala de monitoreo, con el corazón latiendo desbocado y la mente al borde del colapso. Cada pequeño ruido que provenía de los pasillos se sentía como un martillo golpeando mi cráneo. Pero no podía quedarme allí para siempre. Eventualmente, la curiosidad o la desesperación me empujaron a salir, a enfrentar lo que sea que estuviera acechándome. Con la linterna en una mano y una vieja barra de metal que encontré en un rincón de la sala en la otra, avancé lentamente hacia el pasillo principal. Esta vez, no intenté convencerme de que los sonidos eran imaginarios. Los escuchaba claramente, pasos arrastrándose, como si algo pesado se moviera por los corredores. Mi respiración era entrecortada y cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Al girar una esquina, la luz de mi linterna captó algo que me hizo detenerme de golpe. Había marcas en el suelo, largas y profundas, como si alguien hubiera arañado el concreto con uñas metálicas. Mi mente intentó encontrar una explicación lógica, pero cada pensamiento era rápidamente barrido por el miedo. Miré hacia adelante y por un momento juré ver una figura al final del corredor. Era más alta de lo que recordaba y su contorno parecía vibrar, como si no perteneciera a este mundo. «¿Quién está ahí?», Drenia grité con una voz que apenas reconocí como mía. La figura no respondió. Solo permaneció allí, inmóvil, mientras mi linterna parpadeaba débilmente. Avancé un paso, luego otro, y la figura desapareció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. Pero el aire se sentía pesado, casi irrespirable. Un sudor frío corría por mi espalda mientras intentaba reunir valor para seguir. Llegué al almacén principal, el lugar más amplio del complejo. Allí, las sombras parecían danzar bajo la tenue luz de emergencia. Fue entonces cuando lo sentí con más claridad que nunca. Una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, levantando la linterna y la barra de metal, pero no había nadie. O eso pensé, hasta que vi mi reflejo en una de las ventanas rotas. Mi rostro estaba pálido, pero lo peor era lo que estaba detrás de mí. Una sombra, oscura y amorfa, parecía fusionarse con mi silueta. Solté un grito y me giré, pero la sombra había desaparecido. Me tambaleé hacia atrás, sintiéndome atrapado en un ciclo interminable de terror. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí cedió. De rodillas en el suelo, grité, golpeando el concreto con la barra, hasta que mis manos quedaron adoloridas. El eco de mis gritos se perdió en los pasillos vacíos. Finalmente, cuando el cansancio me dominó, me quedé sentado en la oscuridad. Todo estaba en silencio, salvo por mi respiración agitada. Y entonces lo entendí. No había ninguna figura, ni sombras vivientes. Era yo. Mi mente me había jugado una mala pasada, alimentándose del aislamiento, de la soledad, de las noches interminables en aquel lugar olvidado. Regresé a la sala de monitoreo, pero esta vez no para revisar las cámaras. Simplemente me senté frente a las pantallas apagadas
y esperé que mi turno terminara. A la mañana siguiente, entregué mi renuncia. Sabía que no podía seguir enfrentándome a algo que vivía dentro de mí.